这里扩充了具有防护条件的病房。 Algunos países de Europa y de Asia han registrado una subida de casos de coronavirus en las últimas semanas. Wir haben sehr hohe Fallzahlen, wir haben leider auch sehr hohe Sterbezahlen. Case numbers are rising, infections are rising, and indeed hospital numbers are rising. 这次我们这个香港的疫情啊，给我们一个特别深刻的一个教训。 ¿Qué está pasando en estos dos continentes? Las razones y los datos son muy diferentes, pero empecemos por Europa. En muchos de estos países se han levantado prácticamente todas las restricciones, con lo cual podría ser una causa. El gobierno de Boris Johnson fue el primero en levantar las restricciones. The government will no longer mandate the wearing of face masks anywhere. Le siguieron el de Alemania, el de Francia y el de Italia. ¿Se han precipitado los gobiernos europeos? Lo cierto es que la pandemia no se ha terminado, el concepto incluso de pandemia, ¿no? No podemos adelantarnos e intentar ver como si no estuviera, porque probablemente acabará bofeteándonos en la cara. El levantamiento de las restricciones puede ser una de las razones de esta subida, pero no es la única. Uno de los linajes de la variante de Omicron o es más transmisible o ha sido capaz de sustituir al resto de los linajes y que podría ser también una causa de este aumento de los casos. La variante de Omicron BA2 se ha detectado ya en el 85,96% de los casos secuenciados en el mundo. Es ya su variante predominante. ¿Y qué ha pasado en China? El impacto de Omicron ha llevado al país a decretar el primer gran confinamiento masivo desde el inicio de la pandemia. Es la primera vez en 2 años y medio casi que nos hemos puesto en 5.000 casos diarios. Es una cifra que no se llegaba desde las primeras semanas de la pandemia. Y de esos casos, 3.500 hoy en Shanghai. Eso ha hecho que hayan tenido que cerrar Shanghai, aunque Shanghai, al ser tan grande y una ciudad tan simbólica, tan importante para la economía de China, lo han tenido que dividir en 2, ¿no? Desde el 1 de marzo la ciudad ha sumado 11.500 contagios. Son cifras muy alejadas de los niveles europeos, pero suficientes para aislar a una población de 26 millones de habitantes. Para el gobierno chino, tener la COVID bajo control es fundamental, es una cuestión de legitimidad política. Esta estrategia ha servido para mantener el virus a raya durante 2 años. Sin embargo, ahora podría suponer un problema. Ellos apostaron por COVID-0. No ha existido la transmisión, la inmunidad producida por la enfermedad natural no ha existido. Otro obstáculo lo encontramos en la tasa de vacunación. Para la población general es muy alta, alrededor del 90%. Sin embargo, este porcentaje baja en las edades más vulnerables. Mayores de 60 son un 56% de vacunados y entre los mayores de 70 desciende al 48%. ¿Por qué? Pues porque al principio decían que mejor que los mayores no se vacunaran y entonces ya se han quedado con miedo, y porque suelen vivir en zonas rurales donde el acceso es más difícil, ¿no? La COVID ha golpeado con fuerza a otras regiones de Asia como Corea del Sur o Hong Kong, donde se ha pasado de COVID-0 a escenarios más parecidos a lo peor de la pandemia en Europa. Sí, han tenido que abrir centros de cuarentena porque efectivamente los hospitales estaban colapsados, los hoteles para cuarentenas también, y bueno, ahí se han vivido situaciones bastante dramáticas, entre otras cosas porque allí la cifra de vacunados era menor. La pandemia no ha acabado y Europa y Asia seguirán luchando contra el virus, aunque para ello elijan estrategias diferentes.